Muy buenas noches, estimados hermanos que nos están escuchando y los que se vayan a estar conectando a partir de este momento. Una vez más, pues les pedimos disculpas por el retraso, pues las redes no andan muy bien y tenemos que batallar mucho para poder normalizar la transmisión. Una vez más estamos aquí para tratar un tema muy interesante basado en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Una vez más, pues hemos invitado al hermano Salomón Tuyub, un hermano que experto en asuntos de escatología. Nos es un placer poder tenerlo aquí en esta transmisión, poder interactuar con él, sobre todo en este tema tan interesante del libro del Apocalipsis, y que tiene una razón, o sea, es muy interesante, sobre todo en este tiempo, en el que hay mucha inquietud, muchas interrogantes, pero que también debido a esa inquietud y esas interrogantes, pues se filtran muchas opiniones, muchas ideas que rompen con la debida interpretación de los asuntos tratados en el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a interactuar el hermano Salomón Tuyub. El hermano es pastor en la iglesia de Vida Abundante en Cozumel, Quintana Roo. Y con David, que ustedes ya lo conocen, él es de casa, pastor en la segunda iglesia Emanuel en Campeche. Y un servidor que estaremos aquí interactuando, hablando algunas cuestiones de las que son posibles definir, hablar, de las que no, pues daremos algunos tips al respecto, pero pues ahí vamos esperando que esta transmisión sea para ustedes de mucha bendición. Si usted tiene preguntas, pues a buena hora hacerlas. Si tiene alguna opinión, también usted nos la envía y podemos considerarla. Bueno, estamos esperando que usted sea edificado, sea bendecido. Para nosotros es una bendición poder dirigirnos a ustedes en esta transmisión. Voy a pedirles, inclinen sus cabezas ahí donde están. Hagamos una oración breve para suplicar de la dirección de Dios. Oremos todos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido una vez más iniciar esta transmisión con un tema tan interesante y relevante, Señor, en estos días. Rogamos que tener de tu gracia, tanto para el hermano Salomón, para David, para un servidor, y poder, Señor, dar algunas opiniones al respecto, a todo lo que es viable, Señor, interpretar, pues lo haremos con toda la reverencia, con toda la seriedad que este libro merece, primero por ser palabra tuya. Permite que todos los que se estén conectando a través de esta transmisión, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bienvenido, hermano Salomón, David, aquí estamos para bendecir al pueblo a través de esta transmisión, sobre todo en estos temas tan interesantes. Bien, dejo lugar a David, quien va a estar conduciendo esta plática. Amén, 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 gloria a Dios. Gloria al Señor, buenas noches tengan ustedes, hermanos, amigos, hermanos de la primera, segunda iglesia, amigos que se van conectando también en este tema tan importante, tan interesante al libro de Apocalipsis. Y ya estamos enlazados con el pastor Salomón. Pastor Salomón, buenas noches allá desde Cozumel, Dios le bendiga. Y después de una semana de tanta lluvia, ¿cómo estamos por allá?
Saludos, buenas noches, Benja, buenas noches, Pastor Durán, igual, al Pastor Alfonso. Sí, aquí hubo también poquitas lluvias, no tanto como en Mérida y en Campeche, que hubo partes donde se inundaron. Estuvieron recias las lluvias, pero no a ese grado. Hemos estado orando por los hermanos que han sufrido de esta forma. Pero aquí estamos listos, nosotros también alistándonos para reiniciar actividades en esta semana. Debemos de dar el primer paso para iniciar ya al 30% los programas de la iglesia. Saludos desde Cozumel. Okay. Muy bien, pues vamos a iniciar la dinámica. Como ya hemos visto anteriormente, he seleccionado algunas preguntas que previamente pues te la he hecho llegar a ti, al pastor Alfonso también. Del capítulo 12, la mujer y el dragón. Lo anunciar, puedan leer al menos el capítulo. Amén. Hubo una pequeña falla de conexión. Ahorita nos volvemos a conectar. Le invito, por favor, que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 12, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Y ahorita nos volvemos a conectar con el pastor Salomón. Amén. Cuestiones de conexión. Ok, capítulo 12. Y de aquí nos vamos a basar nosotros para poder estudiar este libro o este suceso del Apocalipsis, muy importante, muy necesario. Apocalipsis capítulo 12, les invitamos que vaya por su Biblia, por una libreta, por un lapicero, para que pues juntos vayamos estemos pues listos para compartir la palabra del Señor. Mientras nuestro hermano Salomón se conecta nuevamente, tuvo un pequeño problema de conexión. Quiero que por favor leamos capítulo 12 del Apocalipsis para que podamos nosotros comprender y entrar a detalle. Hoy es noche de Apocalipsis y nos vamos a ir enlazando. Ok, capítulo 12 de Apocalipsis. Amén. Ok, ya estamos listos. El pastor Salomón se va a ir anotando. La idea de hacer transmisión en vivo, a diferencia de una predicación o una enseñanza, está en el simple hecho de que queremos interaccionar con ustedes desde un principio para que usted se sienta parte de esta transmisión, vaya preparando sus preguntas, las que usted tenga con respecto a este tema de la mujer y el dragón. Pastor Salomón, le tenemos nuevamente por aquí. Sí, disculpa, se cortó la transmisión, fallas técnicas. Ya estamos listos. Ok, muy bien. Me gustaría ir leyendo el pasaje bíblico, pero de acuerdo a secciones que he dividido para las preguntas. ¿Te parece? Para que los hermanos vayan entrando un poquito en contexto en todo este aspecto. ¿Estamos? Excelente, Ok, excelente. muy bien, pues queremos saludar también a amigos que se están conectando, al pastor Noé Pérez de Yucatán. Dios lo bendiga. A Joe es de Ceiba Playa, ¿verdad? Yo, a Gabriel Herrera, de aquí de la iglesia, Guillermina Centeno, Olinda Villasís, mi esposa, la hermana Meli Soto. Dios los bendiga. Juan Gutiérrez, que también se está conectando. Vaya preparando sus preguntas. Ok. Ok, muy bien. Vamos a leer la primera sección, que yo la he dividido del capítulo 12, del verso 1 al verso 6. Y vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas. Vamos a ir alternando a nuestros ponentes. En este caso, su servidor, el pastor David Durán, será el moderador de esta plática. Y también el pastor Salomón, el pastor Alfonso, pastor anfitrión, que será uno de los que expondrán las preguntas. Y también el pastor Salomón será nuestro segundo expositor. Ok. Muy bien, vamos a la primera sección del Apocalipsis capítulo 12 para que usted lo vaya leyendo. 12 del 1 al 6. Dice así:
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Iniciamos con nuestro anfitrión. Ya hemos leído esta primera sección del pasaje, no sin antes pedirles a ustedes que compartan este video a sus amigos, en sus páginas de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, para que pues muchas personas puedan alcanzar esta transmisión. Queremos decir que este es nuestro punto de vista en cuanto a nuestra doctrina. No hay diferentes puntos de vista, diferentes posiciones doctrinales, y aquí no venimos a debatir una posición y otra posición, sino simplemente expresar nuestra posición doctrinal con respecto a las doctrinas de los últimos tiempos, ¿verdad, Alfonso? Así que quizás algunos dirán que nos escuchan, es que yo no creo de esa forma. Aquí expresamos nuestra perspectiva profética de acuerdo a nuestro tipo de interpretación. ¿Estamos listos? Ya vimos que en esta primera sección encontramos 2 señales grandes y misteriosas. De hecho, el apóstol Juan dice, en el cielo una gran señal. Leyendo otras versiones dice que en el cielo apareció una cosa misteriosa. Misteriosa porque él no lo entendía, él no lo comprendía. Y nos habla de 2 señales. También entendemos muy bien de que la Biblia, y especialmente en el Apocalipsis, está lleno de símbolos, de figuras, y también hay cosas que tenemos que tomarla de una forma literal. En este caso, Juan vio una primera señal, una mujer, y explica un poco sus características: una mujer vestida de sol, luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, estaba encinta, en dolores de parto, etcétera. Y nos muestra la primera gran señal, una mujer. En este caso es la primera gran señal que ve el apóstol Juan. La pregunta, pastor Alfonso, es: ¿qué puede hablarnos acerca de esto? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué Juan la describe de esa forma? ¿Y será que el pasaje nos dé luz para poder decir o interpretar quién es esta mujer? Bueno, es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué una mujer? ¿Por qué una mujer? Creo que tiene que ver mucho con la interpretación, con el significado. Para eso tendríamos que ir un poquito al Antiguo Testamento, en donde vemos que en este pasaje, antes de ir al Antiguo Testamento, 8 veces se usa el término mujer, y a la vez 8 veces se refiere a ella con pronombres. Este término, como ya decía antes, se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a la nación de Israel. Según Isaías 47, si usted tiene el lápiz a mano lo puede anotar: Isaías 47, 7 al 9, 54, 5, 6, Jeremías 4, 31, Miqueas 4, 9, 10, 5, 3, Isaías 66, 7 al 8,
Y hay que enfatizar que para los que piensan que esta mujer representa a la iglesia, que a la iglesia nunca se le llama mujer. Internet. Nunca se le llama mujer, se le llama la novia o algún otro término, pero nunca se le identifica como mujer, nunca se usa este término referente a la iglesia. Y menciono esto porque esto nos ayuda a definir el significado o quién es esta mujer, que más adelante vamos a estar tratando. Ok, muy bien. Ya vimos una mujer. ¿Algo que quisiera usted agregar, Pastor Salomón, en este aspecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que el pastor... ¿Sí se escucha? ¿Se Sí, oye? claro, claro. Perfecto. Ok, estoy totalmente de acuerdo con lo que el pastor Durán comenta completamente. Solamente agregar esto de que tenemos que tomar en cuenta igual que estamos en una especie de paréntesis donde está dando una explicación Juan en esta visión. Lo digo para que tomemos en cuenta que no se está llevando una cronología en este capítulo, sino que se toma un paréntesis. El Apocalipsis hay que verlo de esta manera. De pronto ves a Juan mirando el cielo, de pronto lo ves mirando la tierra, describe lo que pasa en la tierra, y de pronto lo ves viendo, como en este caso, semellón, dice la palabra para señal. La palabra semellón, que quiere decir señal, está hablando precisamente qué es lo que se está describiendo, que es una figura. Cuando se dice que es una señal, ya inmediatamente se entiende que ya no está describiendo algo literal, sino que es algo simbólico. Eso es muy claro al respecto, y aparece el término señal. De hecho, uno de los escritores del siglo XVIII, que se llama Bullinger, él decía que aquí se utiliza un estilo para describir esta señal que le conoce como histerología. En la histerología se puede ir adelante y se puede ir en medio y se puede ir atrás, es decir, que lo que va narrando puede acabar en la narración y puede ser que vaya antes de la narración. O sea, eso se llama histerología, no es algo que sea extraño en la narrativa de Medio Oriente. Entonces es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Para corroborar lo que decía también el pastor Alfonso, en el sentido de que en la interpretación del romanismo, la mujer aparece como María en el romanismo, solo por comparar un elemento en ellos. En ambos casos, esta mujer es madre y María aparece también como madre. Ese es la única referencia similar a María. Sin embargo, aún dentro del mismo sistema católico, chocaría esta interpretación primero, porque aquí se está hablando de una simbología, y por lo tanto cuando dice una señal o un elemento simbólico, estamos diciendo que esta mujer es simbólica, en tanto que María no es una mujer simbólica. Entonces chocaría con la interpretación católica de... Y otra de los puntos que le rompe la cabeza a la misma teología católica que la interpreta como María es cuando se habla del resto de la descendencia de la mujer, porque entonces si tuvo un resto de descendencia, y si en la teología católica María es virgen, bueno, pues allá chocas la exégesis de la iglesia católica, ¿no? Porque hay un resto de descendencia de la mujer. Es muy interesante, entonces. Pero algunos, como bien dijo el pastor, lo interpretan que es la iglesia. Pero hay un problema aquí, porque la mujer da a luz al hijo varón, que es Cristo. Y la mujer, y si fuera la iglesia, estaríamos diciendo una aberración de que la iglesia dio a luz a Cristo. Y eso es algo totalmente incongruente con la escritura, ¿verdad? Porque nace en el día de Pentecostés y después da a luz a Cristo. Estamos ante una interpretación ridícula. Así que el libro de Apocalipsis... Hay problema con la cronología. Hay problema con la cronología. Y con enseñanza, con teología bíblica también, porque ya crearía un caos.
Ahora, fíjense que cuando dice el libro de Apocalipsis, algunos piensan al ver esto que es una mitología y clasifican erróneamente al libro de Apocalipsis como literatura apocalíptica. Aquí yo quiero aclararlo bien porque de pronto nuestros oyentes que esculcan en internet, ¿verdad? De pronto ven y dice, esto es literatura apocalíptica. No, 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 momento. Literatura apocalíptica tiene ciertas características especiales y en la escritura no entra la literatura apocalíptica. De hecho, son los mismos bibliólogos los que clasifican a la literatura apocalíptica como más o menos mitológica, que tiene un cierto enfoque, pero que no entraron dentro del canon de las escrituras. ¿Qué es el género del Apocalipsis? El género del Apocalipsis no es literatura apocalíptica, es literatura profética. Eso es algo muy importante aclarar. En otro momento podemos explicar qué es la literatura apocalíptica, pero la literatura apocalíptica, entre uno de sus rasgos, es que toma como punto de su autor a un patriarca antiguo. Que no es del tiempo en el que se escribe, y eso lo descalifica para estar dentro del canon. Ahora, hay algo importante aquí. Esto no se basa, esta historia que ustedes, esta visión, perdón, que estamos viendo, en el que se usa simbólicamente, no está hablando aquí de la mitología grecorromana. En ninguna manera. No estoy diciendo que Juan no conociera esas literaturas. Es posible que las conociera, pero él está recibiendo un mensaje directamente del Señor y que es un mensaje profético, que es una señal específica. Es muy importante la palabra señal, ¿eh? Cuando tú recorres el Nuevo Testamento en la palabra señal, inmediatamente se relaciona con los judíos. Por eso dice 1 Corintios 1:22, los judíos, ¿qué piden? Señal. Y al Señor Jesucristo, ellos le pidieron señal, por eso es que dijo a esta generación, hablando a los judíos, no les será dada señal, sino el del profeta Jonás, y se lo estaba diciendo a los judíos. O sea, es completamente importante entender que cuando se habla de señal, es un mensaje específico para el pueblo de Israel. Así que ellos entienden correctamente. Vuelvo a reiterar el enfoque que está dando el pastor Alfonso, porque allá en Génesis 37 se interpreta. O sea, no tenemos que divagar en la literatura pagana o en la grecorromana. No, la interpretación está en la misma Biblia, en Génesis 37. Ahí se dice específicamente quién es la mujer, que es la descendencia de Jacob específicamente. Adelante. Claro, la misma Biblia nos da detalles para interpretar, o sea, nos muestra un pasaje, pero tenemos que entenderlo a la luz de todas las escrituras, no como un pasaje aislado, o entenderlo en un contexto mundano de mitología, sino la misma Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien, vamos a continuar con las siguientes preguntas. Simplemente pues Dios bendiga a Géser Maciel, que nos está viendo desde Perú, a Carlos Adrián, a Alejandra Reyes comenta, bendito sea nuestro Dios. Muy bien, Salomón, continuamos contigo en la siguiente pregunta. ¿Me escuchas? Sí, correctamente, adelante. Ok. La segunda señal, aparte de una mujer, la segunda señal es la aparición de un dragón. Platicaba hace unos días con alguien y me decía, yo cuando leía el Apocalipsis y escuchaba y leía dragón, yo me ponía a pensar en esas caricaturas de dragones o de animales salvajes y cosas así. Y con base a ello quiero hacer la pregunta. Se le describe de una forma peculiar un dragón, un gran dragón escarlata, de una manera grotesca, con 7 cabezas, 10 cuernos. Las cabezas tienen 7 diademas y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y al mismo tiempo, pues, muestra una lucha entre el dragón y aquella mujer, porque la mujer va a dar la luz y el dragón quiere quiere devorarse al hijo de esta mujer. Entonces, con base en ello, y nos detenemos aquí, ¿qué puedes hablarnos acerca de esta segunda señal que vio Juan? ¿Por qué un dragón? ¿Por qué una descripción tan grotesca? El pasaje
da luz para poder decir quién es este dragón, te dejamos el lugar. Sí. Bueno, ante todo, como bien decías, toda interpretación del Apocalipsis tiene que darse dentro del mismo tenor de las Escrituras. Ya se adelanta Juan para que no divaguemos cuando dice que el dragón es el diablo y Satanás. De hecho, lo declara bien de una forma correcta. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Juan no solamente está contando la historia futura, pero ya habló de los antecedentes, porque este dragón, que incluso dice el pasaje, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Con esa expresión, él ya se va al libro de Génesis. Por eso, fíjense qué interesante que el libro de Génesis está siendo clave en la interpretación de Apocalipsis. Si tú quieres conocer qué significa el Apocalipsis, tienes que conocer el libro de Génesis en los comienzos, porque en el capítulo 3 aparece en la historia del hombre lo que es la serpiente, o sea, se presenta Satanás y utilizando la figura, el cuerpo, si quieres, de la serpiente, y se le identifica a partir de entonces como la serpiente, el cual su poder precisamente y su veneno está en su lengua, ¿verdad? Y ese es muy interesante, que lo mismo sucede, el poder del dragón, su poder está en el fuego que expande en su boca. Esto es algo muy importante porque nos damos cuenta que esta serpiente antigua ha mutado. Al pasar los años desde Génesis, estamos hablando de la historia que ha tenido en su relación con el hombre, se ha transformado ya, se ha alimentado de las almas, se ha alimentado de la sangre de los seres humanos, se ha alimentado de la maldad y ha crecido. Y ahora es un gran dragón. Ya no es solo una serpiente, porque ahí lo dice la escritura, que era la serpiente antigua, es la misma, pero ahora que ha mutado, se ha fortalecido, porque los hombres mismos le han dado ese poder y se ha transformado en esa figura entonces, que es incluso no solo un dragón, sino que ahí la palabra que utiliza es mega para dragón, gran dragón, es la palabra mega, es gran. Y es interesante que esta señal, esta gran señal también es un gran dragón, porque representa prácticamente al jefe de todo lo que podríamos representar el mundo espiritual. Por lo tanto, ahí encontramos a una manifestación espiritual del poder satánico que controla, el que mueve los hilos detrás de las potencias mundiales, es Satanás. Es el gran conspirador, si tú quieres, porque conspiró en el cielo y lo sigue haciendo. O sea, que es prácticamente lo que se le conoce en la escritura, el Dios de este siglo malo, de este siglo pecaminoso. Es el que controla el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es ese gran dragón, el que allí está presente, y vemos la lucha en los siglos que ha tenido. En este caso se enfoca en contra de la mujer. Y la mujer, de hecho aquí aparece en Apocalipsis varias mujeres. Una mujer en la época de la iglesia, que es Jezabel. Esa es una de las mujeres. Incluso el término mujer está representado como una institución, no es individual. Jezabel representa una institución en la época de la iglesia. Pero esta segunda mujer representa también una comunidad religiosa, una comunidad de fe. En el capítulo 17 encontramos otra mujer que es la que cabalga sobre la bestia. También es una agrupación futura que va a surgir en la tribulación. Pero hay otra que aparece ya como la esposa en el capítulo 18. Nos damos cuenta que hay 4 mujeres en Apocalipsis, y las 4 mujeres representan agrupaciones de fe o religiosas. En este caso es un grupo de fe que es el pueblo de Israel, que en su lucha con el dragón, quien está persiguiendo, y que recuerden que es importante esto de entender que es Israel, porque Israel, según Romanos 9:5, es a través del cual se dio a luz al Mesías, por medio de Israel, porque dice que por medio, en Romanos 9:5, que por medio de Israel vino el Mesías. Y esto es algo muy importante al respecto. Incluso a Israel, que ha sido
ha pasado tantos momentos, se le describe como una mujer que en su momento de crisis siempre está dando a luz. Miqueas 4:10, por ejemplo, se ve a una mujer que da luz, ¿verdad? Que es Israel, enfrente de ese dragón que quiere destruir. Es un espíritu antisemita, podemos decir, ¿verdad? Ok, Adelante. entonces, bueno, recapitulando un poquito lo que comentas, podríamos decir que la mujer es una institución y en ese sentido ya nos adelantamos a una pregunta que se refiere a Israel. ¿Podemos hablar en cierto sentido al dragón también como una institución o como un individuo nada más? Bueno, ahí el dragón sí es una entidad, pero es una entidad espiritual. Es una entidad espiritual que está representado aquí como prácticamente aquel que tiene, fíjense que es importante que aquí en la fuerza del dragón, que yo lo dije hace rato, está en su boca. Y una de las cosas importantes que es llamado Satanás, que es no solamente el adversario, sino que se le llama diablo. Y la palabra diablo quiere decir calumniador, quiere decir acusador. O sea, el papel que él está jugando es acusar a los hijos de Dios, así como lo hizo con Job. Job es un ejemplo de lo que está haciendo Satanás. Así que Satanás no representa, sino que es una entidad espiritual. Es una entidad espiritual prácticamente con todo un sistema organizado de maldad espiritual bien organizado lo que es el dragón. Entonces el dragón es una entidad espiritual que está constantemente atacando al pueblo de Dios, que en este caso viene a representar a la mujer, que es Israel. Miren, aquí no aparece la iglesia. ¿Por qué no aparece la iglesia? No aparece la iglesia porque recuerden que a partir del capítulo 4 comienza a hablar del futuro, pero el capítulo 3 termina la historia de la iglesia y comienza la tercera parte del libro con una palabra que dice después de eso. 4:1 dice después de eso, el griego es netatau, y se encarga de describir del capítulo 5 en adelante, 6, 7 hasta el 19, toda la última semana de Daniel 9:27. En la semana 70 no aparece la iglesia, así que ¿qué es lo que describe Juan cuando ve a ese dragón y ve la relación de ataque que tiene con esa mujer? Está describiendo o va a describir la situación que va a vivir esta mujer en la semana 70. Eso es lo que está tratando de describir y cuenta la historiografía precisamente para que se enfoque en lo principal, que es narrar lo que va a vivir la mujer en la semana 70, en especial en los segundos 3 años y medio de esa semana 70 de Daniel. Por Ok, eso no muy aparece en la bien. iglesia. Ok, perfecto. Creo que ya hemos tocado con respecto a la mujer. Nuestra tercera pregunta, Pastor Alfonso, en cuanto al frente a frente de la mujer y el dragón, indica que la mujer da a luz un hijo varón, el cual el dragón buscaba devorar, pero que ese niño fue apartado para Dios. Lo que había comentado el pastor Salomón, la Iglesia Católica Romana dice que ese niño se refiere a Jesús y que la mujer representa a María. Eh, ya habíamos hablado las opciones o la forma de interpretar, adelantó un poquito el pastor Salomón ello. Entonces, nos saltaríamos esa pregunta, pero quisieras añadir algo más al respecto Sobre el asunto que tratamos. sobre el asunto del dragón, de la mujer. Sí, solamente, pues, añadir o enfatizar. Me gusta la idea, me gusta eh, lo que el hermano dice de que al inicio fue una serpiente y la serpiente mutó hasta llegar a ser un gran dragón, como aquí se le presenta. Y claramente se dice que ese dragón es Satanás. Por primera vez en la Biblia se le llama dragón. En el capítulo 9 lo identifica como ladrón, en el 22 lo confirma. Y hacer un poquito, traer un poquito de conocimiento respecto a lo que es el dragón.
hacer un poquito de historia. Ezequiel 29, 3 y 44 llama a Egipto el dragón. En verdad, los egipcios consideraban al dragón como la fuente de toda maldad. De tal grado lo identificaban como su dios Tifo, que era la maldad. Luego vamos leyendo un poquito más y encontramos que a Nabucodonosor se le conoce también como el dragón, según Jeremías 51:34. Ambos tuvieron una relación con Israel, maltrataron a Israel. Ahora lo vemos a Satanás personificarse en el dragón también en relación al ataque hacia Israel. El libro de Salmos, por ejemplo, el libro de Salmos identifica al Leviatán de los mares como dragón. Y hay que señalar también porque todo lo que se describe del dragón habla de su naturaleza. Por ejemplo, su color rojo habla de su naturaleza maligna, asesina, de maldad. Entonces, estas descripciones nos ayudan a definir esas figuras que se presentan en el libro del Apocalipsis. Hay cosas en las que podemos dejarlo al criterio o no podemos dogmatizar, no podemos decir, pero donde la escritura es tan clara para que nosotros podamos definir ciertas cosas o ciertas descripciones, entonces con toda confianza lo podemos hacer, como es el caso de la descripción tanto de la mujer que daba luz, como también del dragón que es llamado Satanás o la serpiente antigua. Era solo para añadir. Ok, muy bien. Simplemente para hacer unos detallitos importantes, también el Salmo 91 dice que los que confían en Jehová hollarán al cachorro de león y al dragón también, donde habla de la protección divina para aquel que confía en él, incluso hasta de Satanás. Protección divina contra Satanás. Otro detalle, nuestros ponentes lo identificaron como la serpiente, como Satanás, y simplemente para que lo añaden en el verso 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, podemos decir que el dragón es la serpiente antigua o Diablo y Satanás, y al mismo tiempo es una entidad, como sostenía el pastor Salomón, y al mismo tiempo es un sistema, por las cabezas, las diademas, etc. Muy bien, vamos a seguir en las preguntas que habíamos desarrollado. Pastor Alfonso, hay un número que es 1260 días y que se hace recurrente desde el capítulo 11-12 en varios versos de la Biblia. No noté los versos, pero desde capítulos anteriores escuchamos esta cifra, 1260 días, que como en otra pregunta más adelante voy a hacer, que dice, por ejemplo, tiempo es un tiempo y la mitad de un tiempo. Pero específicamente quiero situarme en este número, 1260 días, que en varios versos de la Biblia se encuentra una alusión a ello. Se dice que esa mujer fue llevada al desierto y cuidada por Dios por esa cantidad de días. La pregunta es esta, Pastor Alfonso. ¿Esta visión es una representación de algo que sucederá en los tiempos de la llamada Gran Tribulación? Cuando nosotros leemos el capítulo 9 de Daniel, encontramos la descripción de este tiempo. Y en esta descripción se ubica en la mitad de la semana número 70. Cuando nosotros la encontramos en el libro del Apocalipsis, resulta que también esos 1260 días y lo encontramos que forma parte también de la segunda mitad de la semana número 70 de Daniel 9.
Yo creo que la descripción de este acontecimiento al que se menciona en la pregunta está comprendida en la semana número 70, especialmente en la última mitad, o sea, 3 años y medio, conocido como la Gran Tribulación. Es muy importante describir porque, por ejemplo, cuando se trata de definir si María es la mujer mencionada ya, una de las cosas que podemos mencionar es que María nunca fue alimentada por 1260 días, ni huyó al desierto. Entonces, sí, esos hechos comprenden en la semana, la mitad de la última mitad de la semana número 70 de Daniel. Okay. Muy bien, entonces es una representación futura, algo que sucederá en la gran tribulación, esa es la opinión. No quiero detenerme en esto porque la siguiente pregunta tiene relación, o quisieras añadir algo, Pastor Salomón. Sí, pero dices que tiene la próxima pregunta, ¿no? Relación Sí. con eso. Vamos a la próxima pregunta y ahí sí, ok, doy una ok, cita. muy bien, muy bien. Miren, la realidad es que estudiando el pasaje en estos días, en estos días de esta semana, yo pude dividir el pasaje del capítulo 12 en 3 secciones. La sección del verso 12, 1 al 6, donde se presenta la visión o la señal de la mujer, del dragón y su lucha a la hora de devorar al hijo de la mujer y la protección divina de la mujer. Del verso 7 al verso 12 hay un cambio de escena, porque ahora se representa una batalla en el cielo donde el gran dragón o el dragón escarlata y Miguel junto con sus ángeles y el dragón junto con todos sus ángeles hacen una batalla donde Miguel gana, el arcángel Miguel gana y el diablo y sus ángeles es expulsado de los cielos y hay un tiempo de alabanza y de adoración. De hecho, un poquito de la descripción del dragón dice que con su cola jalaba las estrellas, es decir, dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y mi tercera parte o la tercera sección de este capítulo en lo personal lo encontramos en el verso 13 al 17, donde se muestra nuevamente al dragón con toda su saña queriendo destruir a esta mujer, pero esta mujer siendo liberada. O sea, son 3 escenas y creo que tiene que ver mucho con el tiempo de, por ejemplo, en esta segunda escena dice que fue sustentada por Dios por 1260 días. Pero en la última escena, del verso 13 al verso 17, dice que, y me refiero al verso 14, donde dice, y se le dio alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y si hacemos la interpretación que he escuchado al respecto es que son 3 años y medio, tiempos se refiere a años, tiempo a un año y mitad de un tiempo. medio tiempo que equivale a 3 años y medio. Y si sacamos un tiempo de 36 meses, 36, de 42 meses, perdón, a 30 días nos da una cantidad de 1260 días. Entonces parece ser que los 1260 días son equivalentes a 3 años y medio y que al mismo tiempo significa el tiempo y la mitad de un tiempo. Y mi pregunta es esta, hay varios escenarios, pero leyendo varios comentarios, algunos me dijeron que el capítulo 12 es una visión pasada y es una visión futura, que el apóstol Juan vio cosas que sucedieron y otras cosas que sucederán. Me gustaría saber su opinión acerca de este punto de vista y al mismo tiempo si esto tiene relación con el tiempo señalado de 1260 días y tiempo y la mitad de un tiempo.
Sí, bueno, recuerden que dijimos que el capítulo 12 nos presenta lo que se le conoce en literatura como histerología, en el que no necesariamente tiene que ir la parte final hacia el final, sino puede regresar. Ahora, esto también quiero aclararlo bien porque es muy interesante. Hay varias escenas y varias partes y algunas de ellas incluso lo que se va de la caída, lo que habla del dragón que fue echado fuera y que sigue ciertamente en tiempo futuro. Pero la caída de ese gran dragón tiene varias etapas, incluso en el cumplimiento. El mismo Señor Jesucristo, acuérdense que él dijo en Lucas, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, podríamos manejarlo desde varias ópticas. Esa palabra que el Señor dijo como un cumplimiento que él vio en el futuro, en el pasado, como también puede representar algo que él vio en el momento en que los discípulos estaban echando fuera a los demonios y pudo ver la caída de Satanás, como también pudo ver la visión hacia adelante de lo que estaba sucediendo en Apocalipsis. Eso es como la atadura de Satanás, que es en etapas. Y esto es algo muy importante. El juicio de Satanás también se ha dado en etapas, así como las caídas. La escritura, por ejemplo, representa la caída de Satanás del tercer cielo al segundo cielo. Y en la escritura, por ejemplo, también en Efesios se dice que ahora el príncipe de la potestad de los aires, es decir, que está en el segundo cielo, y que todavía va a tener una tercera caída en la gran tribulación del segundo cielo a la tierra, que ese es el pasaje que estamos viendo ahora en Apocalipsis 12 como el dragón, la tercera etapa de su caída. Y hay una cuarta etapa de su caída que es de la tierra al abismo. O sea, eso es el Apocalipsis 20. O sea, nos damos cuenta cómo una profecía, y eso es lo hermoso de la palabra que no pasa de moda, que es siempre actual, que una palabra el Señor lo da para un tiempo y para otro tiempo y puede dar una misma palabra para dos y hasta tres tiempos. Incluso se habla de profecía que se llaman de doble referencia o de triple referencia. En este caso, la caída de Satanás se puede usar como figura de su primer caída. Precisamente por eso es que aparece Miguel, porque Miguel le va a recordar a Satanás su primera caída. Esto es ahora sí que como la lucha libre, ¿no? Pero le va a recordar la primera caída, porque recuerden que Miguel significa quién como Dios. Y acuérdense que Satanás en la primera caída del tercer cielo al segundo cielo, a los aires, él dijo, subiré a los cielos, a lo alto, en Isaías 14, que es la primer caída de Satanás, Isaías 14, Ezequiel 28, la primer caída. Él fue, dice, derribado eres desde allá. O sea, porque ¿quién puede ser como Dios? Él dijo, me subiré a las estrellas de Dios y seré como Dios. Y entonces le envían a Miguel para que no se le olvide quién como Dios. Y por eso aparece en escena de nuevo Miguel, para que no se le olvide a Satanás quién como Dios. O sea que esto que sucedió en el pasado, en etapas, recuerden, etapas en caídas de Satanás. O sea, Satanás es un perdedor y lo vemos en varias caídas. Así que no tenemos que limitar esta escena a algo pasado o a algo que aconteció en la época del Señor Jesucristo también. De hecho, la mujer que aparece ahí como la señal, a mí me llama mucho la atención porque la señal del capítulo 12 de la mujer no solamente surgió, hablando astronómicamente, la señal de Betula, no solamente surgió en el primer siglo, esa señal en el cielo, con algunos elementos que no entraron en el primer siglo, surgió esa señal en el cielo astronómicamente. Esta señal en el cielo también astronómicamente en estos días surgió en 2017 la señal de Betula también, con ahora variantes en la aparición de los astros. Es decir, que esta señal, si es verdad que tuvo un cumplimiento parcial hace 2000 años, es verdad, la señal de la mujer tuvo un cumplimiento parcial hace 2000 años y hasta cierto punto tuvo el cumplimiento cuando dio a luz al hijo varón y vino la persecución en contra del Señor Jesucristo.
y fue arrebatado el Señor Jesucristo para Dios, para su trono, pero de nuevo se cumple en el tiempo del fin. Eso es algo muy importante entender. Perfecto. Pastor Alfonso, esa pregunta no estaba en el guión, pero si nos puede hacer alguna remembranza al respecto. Comentaba que en el verso 4 decía que la cola de ese dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y también en el verso 9 nos dice que cuando en la batalla de los siglos de Miguel contra Satanás, dice, y fue lanzado fuera para ellos en el cielo. Verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pareciera que pudiéramos tener algún paralelismo entre ese dragón en la señal arrastrando las estrellas y hacia la tierra, y con la rebelión satánica donde Satanás induce una rebelión a todos sus ángeles. Entonces, podemos encontrar aquí alguna similitud o algo que nos hable de si también los ángeles acompañaron al diablo en su caída, los ángeles rebeldes. Sí, quisiera enfatizar antes de eso, oyendo al hermano su explicación, deducimos que la caída de Satanás es un proceso y que ese proceso inicia cuando él fue arrojado del cielo. Alusión a la que se hace en el pasaje que se está comentando, porque es muy importante notar que él cayó con la tercera parte de los ángeles, y ahora en este capítulo dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas, que puede ser una referencia a los ángeles. Ese proceso de derrota inició con esa caída cuando fue expulsado del cielo. Siguió desde el libro del Génesis con la profecía de la simiente de la mujer, y a medida que transcurre el tiempo, Satanás continúa con su caída irremediable hasta que él es derrotado, se puede decir definitivamente, en la cruz del Calvario, cuando se cumple la profecía de que la simiente de la mujer, Jesucristo, le pisaría la cabeza y lo derrotaría totalmente. Ese hecho aparentemente, como podemos leer ahí, se hubiera pensado en que el diablo derrotó a Jesús al llevarlo, al morir él en la cruz del Calvario, pero también ahí hace alusión de que él fue levantado, levantado de la tierra, y habla de su resurrección, de su ascensión. En el libro del Apocalipsis notamos también cómo esa caída sigue su proceso hasta que, como ya se dijo, es lanzado en el abismo, y donde definitivamente él es derrotado totalmente. Entonces, es interesante notar que en medio de una narración que a veces, como ya se dijo, va del pasado al presente o al futuro, se va urdiendo la profecía, el cumplimiento profético, y que podemos nosotros ver en este sistema del libro del Apocalipsis. Muy bien, muchas gracias a todos los hermanos que nos están acompañando, a la hermana Patricia Matuca nos está viendo. Algunos ya me están haciendo algunas preguntas que vamos a ver más adelante. Ya vamos a terminar con la sección de preguntas. A los ponentes, al pastor Alfonso Alejandro Turán, la hermana Lupita Kawich, a Cassandra Salazar, Dios les bendiga, pastores. Graciela CC, amén. Daniel Tejero, amén. Entonces Dios bendiga a todos los que nos están acompañando. Pasando a la segunda sección, el verso 11, pastor Alfonso, nuevamente dice la palabra de Dios que cuando Satanás fue lanzado, arrojado junto con los ángeles a la tierra, en el cielo hubo una gran voz donde decía que había venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el verso 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa frase, menospreciar su vida hasta la muerte, que simboliza que no es que temaron su vida por seguir a Dios y por amar a Dios. La pregunta aquí, el verso 11 dice, y ellos le han vencido con la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La pregunta, Pastor Alfonso, ¿a quiénes se refiere? ¿A los judíos, a la iglesia o a los que mueran en la gran tribulación? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que en donde pudiéramos buscar la respuesta es en si es los creyentes que se quedaron en la gran tribulación o los judíos. Porque hay que recordar, y como ya se ha dicho en varias ocasiones, a partir del capítulo 4 la iglesia desaparece de la tierra. Cuando eso ya ocurrió, el rapto de la iglesia, y la iglesia estará en las bodas del Cordero. Todo lo que ahí se menciona se desarrolla en esta tierra. Entonces solamente es cuestión de definir. ¿Serán los judíos que en algún momento reconocieron a Jesús como Salvador? ¿Serán algunas personas que formaban parte de los 144,000? ¿O serán los creyentes que quedaron cuando vino Cristo y sus vidas estaban descuidadas, cuya salvación fue dada a precio del martirio? Pero creo que la iglesia no es a la que hace referencia en ese pasaje. Muy bien, ya descartamos a la iglesia como siendo referenciada en este pasaje. Pastor Salomón, ¿qué opina de usted? Estos que mencionan en el verso 11, ¿quiénes son? El pastor Alfonso ya ha descartado a la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Son los judíos o son gente que muere durante la gran tribulación? Sí, son los mártires de la gran tribulación de Apocalipsis 6:9 que son sacrificados en el quinto sello. Acuérdense que el quinto sello, cuando se abre, viene la persecución completamente para aquellos que por la fe y por la palabra del testimonio. De hecho, ahí aparece la palabra misma, que es por la palabra del testimonio. Algunos tienen la idea de que durante la gran tribulación la salvación es por obras, pero este pasaje es muy claro cuando dice que le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Esto significa que han entregado sus vidas al Señor Jesucristo como Salvador, que la salvación durante el periodo de la tribulación, aunque, acuérdense de esto, la iglesia ya ha sido glorificada. A partir del capítulo 4, la iglesia aparece en el cielo. De hecho, son los redimidos y tienen que estar allá. ¿Saben por qué tienen que estar? Porque tienen que atestiguar el documento del Cordero. Están rodeando al Cordero y están acompañando al Cordero, y es la novia del Cordero que se convierte en la esposa del Cordero. Por lo tanto, tiene que estar allí. Y ya está completo el número de la iglesia en ese momento. Entonces, ellos son los salvos de la gran tribulación que han sido sacrificados y que oficialmente pertenecen a los convertidos dentro del tiempo de un periodo judaico. Así que no corresponderán a la iglesia, no serán parte de la esposa del Cordero, porque ya la esposa del Cordero está, ya se hizo la celebración del encuentro de Cristo con su iglesia, ya está listo. Ahora lo que se está dando es la formación de aquellos redimidos del periodo de la gran tribulación y pertenecen al periodo judaico. Que es los tiempos y las sazones. Esto es importante solamente recordarlo, porque no son los 144,000 tampoco, porque los 144,000 ellos no mueren. Ellos son guardados y en Apocalipsis 14 de nuevo aparecen después de haber pasado la gran tribulación. ¿Qué son los 144,000? Más adelante los vamos a ver en este mismo capítulo, los vamos a ver citados en este capítulo como la descendencia de la mujer, porque ya la mujer representa a Israel corporativo en el periodo de la gran tribulación, que sufre corporativamente a partir
de Mateo 24, versículo 15. Cuando viene la abominación desoladora, a partir de Mateo 24, 15, empieza a desatarse la persecución sobre el pueblo de Israel. Mateo 24, 15, cuando veas la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, que es Daniel 9, 27, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, que es ya la persecución de la mujer, ya la segunda parte de la gran tribulación. Así que representan los mártires de la tribulación. Muy bien, ya. Gracias, pastor. Ya tenemos una hora de trabajo, de plática. Oh. La pila nos va a traicionar ya. Vamos a cerrar con las últimas preguntas. Una para el pastor Alfonso y una para ti. Y después vamos a dar oportunidad para que ustedes respondan algunas preguntas que los hermanos nos estén enviando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién quiere ser el último? Ok. Pastor Alfonso, le haré la última pregunta. Cuando el dragón vio que la tierra había... bueno, vamos a hacer algo. A partir del verso 13 hay otro enfrentamiento entre un dragón enojado por la expulsión, tratando de hacer guerra con la mujer, y una mujer llevada al desierto, cuidada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa forma de contar, ya vimos que corresponde a 1260 días, 3 años y medio, pero este suceso de una mujer huyendo, porque aquí nos dice en el verso 14, a esta mujer se le dieron las alas de la gran águila, 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Tal parece que ya en el desierto va a ser cuidada por tiempos y la mitad de tiempo, que tiene que ver con los 1260 días. La pregunta aquí es, ¿este es un evento futuro? ¿Es un evento que se avecina para periodos de la gran tribulación? ¿Y qué va a ocasionar esta huida de esta mujer al desierto? ¿Es un simbolismo? ¿Es literal? ¿Qué podría ocasionar esa huida de esta mujer al desierto? Bueno, esta es una pregunta con múltiples respuestas, ¿no? Porque pues hay varias respuestas ahí. Quiero referirme al hecho de que nos limita, si se puede ver desde ese punto de vista, el cómputo del tiempo, 1260 días. Si entendemos, como ya lo hemos mencionado, que los 1260 días y todos sus referentes tienen que ver con la última parte de la semana número 70, entonces desde esa óptica es un asunto futuro, es algo que va a ocurrir. Referente a la persecución, hablando o leyendo un poquito sobre algunos comentaristas, muchos de ellos están de acuerdo, de que ha sido la persecución que ha sufrido históricamente y que sufrirá en los últimos tiempos la nación de Israel. Recuerden que en todos sus capítulos Dios está tratando con Israel. Entonces, ha sido la persecución, el embate, el espíritu destructivo contra esta nación escogida por Dios. Creo que eso es lo que puedo decir al respecto. Ok. Pastor Salomón, este dragón se encuentra con esta mujer en el desierto y de su boca arroja un río para arrastrar a la mujer, pero la tierra abrió su boca y tragó el río. ¿Eso es simbólico? Y si es simbólico, ¿qué significa? Muy bien. Generalmente este río que allí se menciona, algunos lo relacionan precisamente con la inundación que va a sufrir el pueblo, la tierra de Israel. Según se entiende, va a haber una inundación para el tiempo del fin, y que incluso es precisamente un ataque que el anticristo va a hacer cuando, recuerden que este periodo de tiempo es después de la abominación desoladora. La abominación desoladora es a la mitad de la tribulación.
y comienza la persecución y empieza esa persecución y huyan a los montes, le dice. ¿Por qué huyan a los montes? Porque cuando empieza esa situación viene una gran inundación. La escritura dice en Daniel 9:27 que el fin será con inundación. Fíjate, su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones, dice. Es interesante de cómo aparece esa expresión que se menciona, pero estamos hablando de la huida corporativamente, masivamente del pueblo de Israel que está en Jerusalén, y esa salida algunos entienden que va a ser recepcionada por naciones, quienes los van a ayudar, quienes les van a dar acogida. Incluso algunos pueden entender que cuando se dice que se le dio las alas del gran águila, que posiblemente va a y que les van a proporcionar el medio para que ellos huyan de allá y puedan irse a refugiar en esos países, y que esos países a los que lo van a sostener al pueblo de Israel, los va a sustentar, va a ser precisamente esos países quienes en el día del juicio de las naciones serán llamadas las ovejas, porque se le dijo: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y dice: ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con enfermo? Bueno, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Posiblemente, y eso se refiere a sus hermanos según la carne, que son los judíos. Durante ese periodo, aquellos que hicieron bien a Israel, que no se aliaron con el anticristo, porque va a haber naciones que no se van a aliar, sino que van a proporcionar el apoyo a Israel y los van a sacar de esos lugares y los van a llevar. En especial allá se menciona el desierto. Y algunos piensan que las mismas naciones que aparentemente algunos dicen que son sus enemigos, los van a apoyar en ese momento, y el desierto muchas ocasiones puede representar incluso hasta la Liga Árabe. Algunos piensan fíjate, es interesante eso que decimos, ¿no? Porque hay promesas para Ismael también en la escritura. Y posiblemente algunos habían especulado que puede representar Pella, que era un lugar donde ellos van a huir. Así que es muy probable que el río sea algo literal, Pastor Beca. Petra, algunos comentaristas dicen, ¿no? Huirán a la ciudad de Petra. Petra, perdón, yo dije mal, es Petra, sí. Ok, culminamos con la última pregunta, Pastor Alfonso. Cuando el dragón vio que la tierra había ayudado a la mujer, se enojó tanto y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, o sea, la descendencia de la mujer. Esto por el texto dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En su punto de vista, ¿quiénes son estas personas? Van a ser judíos que ya habrán aceptado al Mesías, a Jesús, como su Salvador. Vuelvo a repetir que esto tiene que ver con la pregunta anterior, y que no puede ser la iglesia, ha de ser judíos que abrazarán la fe cristiana y pues servirán al Señor, serán fieles, y estos que tienen el testimonio de Jesús van a encontrar la embestida de Satanás. Y aún más podemos pensar, dicho a la ligera, que pudieran ser los que forman el grupo de los 144,000, quienes estarán llevando el testimonio de Jesús. Muy bien. Solo para apoyar lo que el pastor dice, en el capítulo 14 de Apocalipsis se menciona que estos, ¿por qué se dice que son los que guardan el mandamiento? De nuevo se menciona los 144,000, aparece la segunda vez en el capítulo 14, pero cuando vamos al versículo, que es el versículo, Apocalipsis 14, dice que los que guardan es 12. Es de la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está refiriéndose precisamente a los 144,000 en 14:12. ¿Por qué? Porque los contrasta ahí con aquellos que tienen la marca de la bestia. Y estos 144,000 del capítulo 14, ¿por qué son los que guardan los mandamientos? Porque guardan la ley. O sea, guarda la ley. No estamos hablando del tiempo de gracia,
Estamos hablando que ellos guardan, son mesiánicos, verdaderos, no falsos, como los que son, no son judíos. Esto son verdaderos mesiánicos porque son judíos que van a guardar la ley como tal, los mandamientos del Señor como tal. No son, le aseguro que no son adventistas. O no son los mesiánicos de ahorita, ¿no? Con los candeleros No. y sus atuendos. No, los verdaderos mesiánicos son judíos, ¿verdad? Son Perfecto. judíos. Gracias, Pastor Salomón, por todas sus aportaciones. Dios los siga bendiciendo, siga usando en este tema de la profecía. Pastor Alfonso, gracias también por sus aportaciones, por su experiencia en el ministerio. Y ahora sí, a mí me tocó como Eliud con Job escuchar, ¿verdad? Escuchar a los grandes, a los conocedores, para que también junto con la audiencia aprendamos. Dios bendiga a Lupita Kawich, que Dios nos bendiga, a la hermana Verónica Gutiérrez, amén. Nos saludó el pastor Isaías Kawich, Coyoc, saludos pastores, es amigo de la iglesia presbiteriana y algunos otros comentarios más. Vamos a la sección de preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos a la 1:10, vamos a unos 10 minutitos de preguntas. Bueno, me llegaron 2 preguntas por ahora, a los que quieran hacer preguntas, adelante. La pregunta de Géser Marcial, pregunta, ¿el dragón es el diablo o el anticristo? Muy bien. ¿El dragón es el diablo o el anticristo? ¿Quién va? Está bien, voy. Mire, hermano, va a pasar Salomón. En el capítulo 12 aparecen, es una buena pregunta, porque eso te va a ayudar a armar bien el panorama del capítulo 12. El capítulo 12 y el capítulo 13 se leen juntos, siempre se leen juntos. Y en esos 2 capítulos tenemos 7 personajes que tenemos que distinguirlos. Cuando distinguimos los 7 personajes, armamos bien el panorama de lo que se está pintando. La mujer que representa a Israel, el dragón el dragón rojo que representa a Satanás, el hijo varón que representa al Mesías, al heredero del reino. Miguel, el capitán angelical de parte de Israel, el remanente fiel de los 144,000 que son el resto de la descendencia de la mujer. La bestia política que sale del mar, que es el anticristo. Esa es la bestia que sale del mar, es el anticristo. El anticristo, que es prácticamente la contraparte en la Trinidad del Hijo. Y la bestia religiosa, que es la que sube de la tierra, o el falso profeta, que sería un antiespíritu santo allá, ¿no? La función de antiespíritu haría. Entonces la bestia religiosa es la que sube de la tierra y es el falso profeta. Esas últimas 2 bestias están en Apocalipsis capítulo 13. Entonces ya vemos, nos damos cuenta que el que sale, incluso note el primer versículo de Apocalipsis 13, cuando dice, en nuestra traducción dice, me paré sobre la arena del mar, pero en el griego no dice de esa manera. No es que Juan se paró sobre la arena del mar. En el griego, lo que hizo el gran dragón es esto: se paró. El griego dice que el que se paró sobre la arena del mar es precisamente el dragón rojo, y es cuando empieza a actuar. Fíjate, se paró el dragón rojo sobre la arena del mar, y entonces vi subir del mar una bestia. O sea, como que es un producto del gran dragón, esa bestia que sale del mar. Eso es algo muy interesante. Nos damos cuenta de la diferencia entre el dragón y la bestia que sale del mar, que es el anticristo. Y, por cierto, que el espíritu que lo domina en la mitad de la semana es el Abadón, del que habla, que sale del abismo. No es Satanás el que se posee del anticristo, sino es el espíritu del Abadón. Adelante. Ok, entonces recapitulando, el dragón es Satanás, la bestia que sube del mar en el verso 3, el capítulo 13, verso 1 es el anticristo, en el verso 11 es el falso profeta. La bestia que sale de la tierra.
el verso 11, la bestia que sube de la tierra es el falso profeta. Y Sí. cuando dice en el verso 6 que a la mitad de la semana, que está en el verso 6 del capítulo 13, estamos hablando de que ya es cuando el Abadón se posesiona sobre el anticristo y ya viene con un poder demoníaco. ¿Es correcto? A la mitad de la semana. Ok. Sí. Pastor Alfonso, Nubi nos manda esta pregunta. Dice, ¿qué significa que la mujer huye al desierto? Bueno, ya se dijo que si la mujer representa al pueblo de Israel, en alguna de las preguntas mencioné que se trata de la persecución que los descendientes o los que forman parte del pueblo de Israel han sido perseguidos en toda la historia. La persecución diabólica en contra de la simiente de la que vendría el Salvador, o sea, de Israel. Entonces, el hecho de huir al desierto es simplemente una representación de toda la persecución que a lo largo de la historia el pueblo de Israel ha sufrido. Así es. Ok, bueno, son las dos preguntas que me han llegado hasta este momento. ¿Alguna otra pregunta que quieran añadir a esta transmisión? Ya estamos a punto de terminar. Si usted tiene alguna pregunta, por ejemplo, la hermana Lupita Cabuis ya nos pregunta quién es la mujer y pues según la mujer del capítulo 12 es Israel, ya lo hemos definido, es la nación de Israel. No sé si alguien más nos quiere preguntar algo. Ahí lo vemos aquí en los comentarios. O ya concluimos con este tema, ¿verdad? Ya concluimos con este tema. ¿Alguna otra pregunta? Ya el pastor Salomón tiene mucho calor. No tenemos clima aquí, es calor. Aquí el de aquí no da abasto, así que se aceptan donaciones de clima para que las transmisiones sean más cómodas. Muy bien, mientras llega una otra pregunta, hermano Juan Gutiérrez comenta, muy buen, interesante y de relevancia el tema. Dios les bendiga. Eli Pech, muy interesante el tema. Guillermina Centeno, amén, gloria a Dios. Y Dios bendiga a los pastores, a Benjamín, al pastor Salomón. Bueno, por aquí vi algunas otras preguntas, es que se va actualizando, ¿verdad? No va a haber ninguna otra pregunta para que la siga yo haciendo. ¿Quedó todo claro? Pues Pastor Salomón, creo que ya quedó claro, ya no hay más preguntas, Pastor Alfonso. Ya estuvo, ya ¿Concluimos, no? agotamos todo. Perfecto. Todas las expectativas. Para concluir y terminar este tema, una palabra final de parte de nuestro hermano Salomón, breve palabra final de parte de nuestro hermano Salomón y una breve palabra final de parte del Pastor Alfonso Durán. Ok, yo concluyo creo con la que es oración. algo muy, muy importante y relevante también poder acercarnos a la escritura. Este es un tiempo muy importante de poder estudiar la profecía bíblica. Estamos en tiempos proféticos y necesitamos prepararnos para estos tiempos, dar respuesta a todo lo que está por desatarse, porque aunque nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza de irnos con el Señor antes de que todo esto suceda, pero hay mucha gente que tiene dudas, que tiene preguntas y es nuestra oportunidad de instarlos para que se preparen. No es por demás estudiar estas profecías, por decir, pues total no vamos a estar, ¿para qué vamos a estudiarlo? No, no, tenemos que conocer cuál es el plan de Dios y de esa manera compartirlo con las personas que necesitan de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, pues enfatizando esto, es tiempo de identificar las situaciones que se están viviendo en estos días, pero también es tiempo de filtrar, es tiempo de cuidado. Y aunque las redes sociales son una bendición,
utilizándolas correctamente, como es el caso de ahora que estamos transmitiendo. Sin embargo, también son un peligro en el sentido de que muchas cosas se comentan a través de las redes sociales sobre los últimos tiempos, algunos completamente lejos del tenor bíblico, otros con una interpretación no correcta, y que eso puede llevar a la desviación a muchas personas, especialmente a los creyentes que no están documentados en la doctrina o en la teología, para ser específicos en cuanto a escatología. Creo que estos días son días de gran oportunidad, días en que las puertas están abiertas y en medio de todas las cosas que pudieran venir, es oportunidad de oír y de conocer la verdad. Así que ánimo en seguir adelante, aunque no estemos al aire, cualquier pregunta, cualquier consejo, no dude en comunicarse con nosotros aquí en el área o en el estado de Campeche. Les damos nuestro teléfono, si usted quiere anotar, más adelante vamos a abrir la iglesia, pero mientras tanto, cualquier consejo, cualquier palabra, cualquier orientación, estamos para servirles. Anote mi teléfono, presbítero Alfonso Durán, el número telefónico es 981-12-077-56, 981-12-077-56. Y dejo el lugar al hermano Salomón para toda esa área de Cancún o Cozumel, toda esa área. Usted puede dar su teléfono para que le contacten por cualquier necesidad en esa área, hermano. Amén. Bueno, pues estamos para servirles y también por Facebook, por WhatsApp. Ahí estamos trabajando bastante en redes. Bueno, pues ahí nuestro teléfono 987-140-5844 y estamos al servicio de todos ustedes. Gracias, Pastor Alfonso. Gracias, Pastor Benjamín, por este privilegio de poder compartir espacio junto con ustedes. Muy bien, el Pastor David nos va a dar su teléfono, la dirección de su iglesia. Si alguna persona que no está en contacto, pero tenga alguna pregunta, estamos para servirles. Dejo lugar ahí. Su servidor, el Pastor Benjamín Durán, ahí en la colonia 20 de noviembre. Le doy mi número de teléfono, 981-207-2127. 981-207-2127. Agradecemos, Pastor Salomón, por acompañarnos en esta noche, sacar el tiempo para ello. Pastor Alfonso también por brindarnos el espacio, la oportunidad. A nuestro técnico aquí, nuestro hermano Juan, Dios lo bendiga también. A todos los que sacaron tiempo para acompañarnos en esta transmisión, también Dios les bendiga. Oramos al Señor. Gracias, Dios, por esta hermosa noche donde hemos aprendido un poco más de profecía, donde algunas de nuestras dudas, Señor, han sido contestadas y donde o se formaron nuevas dudas. Pero yo te pido que la iluminación y la revelación de tu Espíritu Santo sea en los corazones. Pon el deseo en los oyentes de estudiar la palabra de Dios, de conocer más de la profecía, de buscar tu rostro, porque los tiempos son malos, Señor. Tú estás a las puertas y llamas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gracia sobre nuestras vidas. Bendice a nuestro hermano Salomón allá en Cozumel, su ministerio, su familia, todo lo que emprenda, Señor. Tráele la provisión y la bendición material y espiritual. También a nosotros aquí en Campeche, el Pastor Alfonso con su iglesia, tu servidor, Señor, también con su iglesia, Señor, a todos nuestros líderes, a toda la comunidad cristiana, amigos pastores. Te pedimos, Señor, que en este tiempo de pandemia o de epidemia, Señor, tú nos protejas con tu Espíritu Santo, nos cuides, como dice el Salmo 91, de toda peste destructora. Protégenos y tráenos bendición. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia.
y despídenos de esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Algo que quiero añadir ya para concluir, oremos por aquellos amigos, hermanos que han perdido algún familiar, algún compañero de trabajo o algún conocido por esta epidemia. En estos días, pues me ha llegado la noticia de personas que han muerto o han fallecido por esta epidemia, y con mucha tristeza he platicado con otros que hablan de que esto es una mentira, que esto no existe, que esto no es una realidad, que creyendo mucha desinformación, incluso siendo desobedientes a lo que la ley nos ha acatado, dándonos teorías conspirativas y cosas que, lejos de edificar, están dañando. Cuídese, cuide a su familia, cuide a sus hijos, cuide a sus padres, cuide a sus ancianos, cuide a sus niños. Guárdense en su casa, la sana distancia, lávense las manos, usen gel antibacterial, usen cubreboca cuando salgan, todos cuidándonos. A veces los que no han padecido esta enfermedad hablan despectivamente, que falta de fe, que falta de confianza, pero imagínate que sea tu familiar, que sea tu papá, que sea tu hijo, que sea tu hermano, que sea tu amigo, el que padezca de esta enfermedad y fallezca. Tengamos mucho cuidado. A veces hablamos duramente cuando no estamos incluidos en una situación así, pero seamos responsables y principalmente seamos hijos de Dios, obedientes, acatando todas las reglas. Dios nos cuide, Dios nos guarde y Dios les bendiga. Hasta luego, Pastor Salomón. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga. Adiós.